quería contarles esta historia. La engañosa banca Tríodos ante los jueces. Porque banca Tríodos es uno de los grandes engaños de la historia. Y de esto yo me di cuenta cuando no era bueno darse cuenta. Fue allá por 2012, hace 11 años escribí esto que tienen ustedes aquí. Y que era un análisis de lo que hacía la banca Tríodos, la secta antroposófica a la que pertenece, la antroposofía, que fue la secta fundada por un místico austriaco, Rudolf Steiner, que era seguidor de Madame Blavatsky, la teosofía, la teosofista, es decir, era seguidor de la secta de la teosofía de Madame Blavatsky, hasta que decidió ponerse por su cuenta, y pues una era teosofía, la otra era antroposofía, la sabiduría de los dioses, pues la sabiduría de los hombres. Un tipo muy, muy delirante, Steiner, y entonces conté toda la historia aquí de la antroposofía de Steiner y de los negocios que fue creando alrededor de su secta antroposófica. Demeter, que se encarga de hacer agricultura biodinámica, que no sirve absolutamente para nada. No, Demeter no. ¿Cuál era? Ven, ya me hice líos. Bueno, hay una empresa dedicada a la agricultura biodinámica, hay otra empresa que hace cosméticos, hay otra empresa que hace casas, porque hay arquitectura biodinámica, hay escuelas Waldorf, que no se llaman Steiner porque se iniciaron en la fábrica de cigarrillos Waldorf. Todo lo que sabía sobre educación y sobre arquitectura y sobre medicina y sobre cosmética y sobre todo Steiner no lo estudiaba. Él entraba en trance y acudía en viaje astral al registro akáshico del universo. El registro akáshico es un lugar donde están todas las respuestas y tú simplemente vas, tomas un libro y ahí están todas las respuestas. Y así es como se enteró de todo lo que hacía, de la euritmia, que es una especie de baile convulso con el cual se supone que te curas, de pedagogía, de todo. Él decía, sabía absolutamente todo, porque todo el conocimiento del universo está en el registro akáshico. Los chicos de Tríodos, por cierto, después de esto me estuvieron persiguiendo, me estuvieron haciendo la vida difícil, estuvieron escribiendo en contra de mí, y cuando hice una entrada sobre la educación Waldorf, entonces sí fueron a Blogger y les exigieron que borraran mi entrada de la educación Waldorf porque iban a emprender acciones legales contra mí. Otros, como Iker Jiménez, te voy a mandar a mis abogados, mándame 4 bien hechos, por favor, porque los abogados medio crudos se me indigestan. Y entonces Blogger rápidamente me borró mi entrada de primero solo en España, luego en el resto del mundo, mi entrada de las escuelas Waldorf, de la educación Waldorf. Pero entonces 25 blogs de amigos la reprodujeron y entonces hicieron un efecto Streisand que no se esperaban, porque muchísima gente que no leía nunca mi blog se enteró de que existía mi crítica a la educación Waldorf, otra invención de Rudolf Steiner. Pero bueno, el punto es que en el caso de Tríodos, yo contaba cómo funcionaban, ellos financiaban ONGs, se decían una banca ética y eran muy dudosos que lo fueran, sus dirigentes eran todos miembros de la antroposofía en España, de la secta antroposófica en España. Pero una de las cosas que mencioné, porque es lo que viene el caso ahora, todo el resto de la historia lo pueden ustedes ver allí, en el retorno de los charlatanes, fue este tema. Les decía yo en 2012, Tríodos paga a sus ahorradores algunas de las más bajas tasas de interés del mercado. Si tiene tan buenos resultados como anuncia en su informe anual, porque tenía yo además el informe anual de Banca Tríodos, dividendos para sus accionistas y una rápida expansión, todo lo cual estaba en ese informe, bien podría ser ética pagando intereses iguales o mayores que los que pagan los bancos villano, los bancos malvados, los bancos no éticos. Un depósito a un año en Tríodos Bank rinde 1,35% de TAE, tasa anual efectiva, que es una medición, una forma de asignar los intereses en España, el TAE o la TAE. Mientras que el mismo depósito en Sabadell rinde 3,75%, que es el triple, y en el ruinoso Bankia, que es un banco resultado de las quiebras bancarias, las quiebras de cajas de ahorros en España, en el ruinoso Bankia del 4%. Es decir,
fingiéndose banca ética, le pagaban a sus ahorradores menos que la banca no ética, lo cual me parece a mí muy poco ético. Igual, en sus hipotecas, ellos desahuciaban igual a las personas que no pagaban sus hipotecas, como lo hacían los demás bancos, pero a ellos no los denunciaba Podemos, porque las cuentas de Podemos estaban, adivinen ustedes en dónde, en Tríodos. Se creen, o sea, son engañabobos que se creen a otros engañabobos. Pero una cosa de las que informaba yo y que me parecía especialmente relevante era cómo estaba conformada las acciones, el paquete accionario de Banca Tríodos. Y decía yo, la totalidad de las acciones de Tríodos Bank pertenecen a la Fundación para la Administración de las Acciones de Tríodos Bank. Me van a perdonar, en holandés, no sé pronunciar en holandés, pero lo voy a intentar como si fuera alemán, la Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, o SAT. Perdón a todos los neerlandeses, los quiero mucho, me encanta Ámsterdam, pero cuyo consejo de administración está formado solamente por gente de la secta. Entonces le decía yo a la gente en esta entrada de vídeo, perdón, en esta entrada de blog, usted como cliente de Triodos Bank no puede comprar acciones del banco. Sí puede comprar acciones de Sabadell y puede comprar acciones de CaixaBank y puede comprar acciones de todos los bancos. Pero sí le ofrecen certificados de depósito de acciones, CDA, que según los expertos en finanzas que yo consulté, no tienen ninguna ventaja. Se usan para incrementar el capital del banco, como se hizo en junio. En junio de 2012 se habían emitido una gran cantidad de CDAs, certificados de depósito de acciones, pero sin comprometer el control de la secta sobre las decisiones del banco. Es decir, usted invierte, pero no tiene ni voz ni voto y se sienta a esperar a ver si le tocan dividendos o no, pero sin poder siquiera asistir a una junta de accionistas. Cuando se supone que los accionistas, exactamente a lo que tienen derecho, es asistir a las juntas de accionistas, hablar en las juntas de accionistas y votar en las juntas de accionistas, porque así funcionan las empresas que funcionan por acciones y que desgraciadamente en muchos países no sabemos cómo funcionan porque el dominio del pensamiento de izquierda, que por otro lado es buenísimo, nos hace a veces despreciar el conocimiento de cómo funciona la realidad financiera, bancaria e industrial de nuestro mundo, y entonces nos sorprendemos y le creemos a engañabobos como Tríodos, aunque seamos Podemos. Bueno, pues hasta aquí lo que yo contaba. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que ahora existe una plataforma de afectados por Banca Tríodos, en cuya página web, cuando uno aterriza en la entrada, dice: Tríodos nos ha engañado. Yo les avisé, pero claro, ¿quién lee mi blog? Si hubieran leído mi blog, muchachos. Bueno, dice, nuestro dinero está bloqueado desde 2020. Lo que ha pasado es que los certificados de depósitos de acciones de Tríodos Bank que habían salido a la venta fueron comprados por gente que luego en 2020 le dijeron: no puedes, ni te devolvemos el dinero, ni dividendos, ni nada. No, pues que yo invertí para ganar. Siempre hay riesgo. Las inversiones comportan un riesgo. Ya, pero esto ni siquiera son acciones, son certificados. Ya, pero puedes perder, has perdido. Entonces, la decisión unilateral de Triodos Bank de bloquear la comercialización de los CDA, de depreciar arbitrariamente su valor en un 30%, imagínate, una inversión que tienes tú, y además en una banca ética, porque tú eres una persona progresista y de izquierda, y entonces probablemente si estás invirtiendo 10,000 euros es un porrón de dinero, porque generalmente las personas que somos de izquierda y así progresistas, pues no juntamos, no somos lo más acaudalado que hay por allí. Después de haber, decía yo, depreciar arbitrariamente su valor en un 30% y obligarnos a participar en un mercado especulativo. Esto fue lo que les hizo Banca Tríodos, la banca ética, a los tenedores de los certificados de depósitos en acciones. En España hay 7,420 personas físicas afectadas, dicen, entre las 41,532 que hay en Europa y 179 personas jurídicas, 1,727 en Europa, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica y Alemania. El valor total asciende a unos 1,200 millones de euros.
Pues claro, estábamos hablando de los 10,000 del pobre tío que ahorra toda su vida para tener 10,000 euros y luego los invierte en el banco y pues los voy a invertir en triodos porque es ética y entonces no me van a hacer algo inético, ¿no? Y dicen, ya te habías invertido 10,000, no son 7,000. ¿Cómo? ¿Y los otros 3,000? Ya no, se perdieron, se esfumaron. Cosa que pasa en las inversiones normales, pero que es terrible que pase en estos. Muchos clientes de triodos a petición del propio banco, porque claro que hacían labor de ventas, pusimos nuestros ahorros en CDA para contribuir a la realización de proyectos sociales respetuosos con el medio ambiente, de economía social y sostenible, con otros valores que el banco calificaba de éticos. Este era su primer argumento comercial, ya como Greenpeace. Otro argumento a favor de este producto bancario era que Triodos Bank tenía su propio mercado interno formado por sus propios clientes, con lo que se nos aseguró que nuestros ahorros nunca irían a menos, nunca irían a mercados cotizados tipo bolsa, evitando así su volatilidad para la especulación. ¿Y qué creen que pasó? Porque también lo pusieron a la especulación. No voy a abandonar más en el asunto, solo decir que el 18 de marzo de 2020, Triodos decidió suspender la comercialización de los CDA, llegamos ahí todavía, alegando un exceso de ventas propiciadas por la pandemia. La realidad es que estos motivos nunca fueron justificados, ni demostrados, ni cuantificados por el banco. El 13 de octubre, varios meses después de 2020, Triodos reabrió la comercialización restringiendo la venta a 5,000 euros por titular y por semana, rebajándola luego a 1,000 euros a partir del 27 de octubre de 2020. Es decir, si quieres recuperar tu inversión y vender tu CDA, pues vendes cuando yo te diga y al ritmo que yo te diga. El 5 de enero de 2021, Triodos volvió a bloquear la comercialización de los CDA, que finalmente tuvo carácter definitivo. Y el 21 de diciembre de 2021, Triodos Bank anunció, 1, que reducía el 30% el precio de los CDA por motivos fiscales. No veo que tenga que ver, francamente, echarle la culpa al gobierno a los impuestos de esto, me hace raro. Y 2, la creación de una plataforma externa sujeta a movimientos especulativos de oferta y de demanda para negociar los CDA. Nos dicen que habrá que ir a un sistema multilateral de negociación externo, precisamente a donde se decía por escrito en sus folletos informativos que no nos iban a llevar. Pero es que los folletos informativos y lo que dicen los folletos informativos, tienes luego que cerciorarte que esté en el contrato. Porque si no está en el contrato, en el folleto te pueden haber prometido todo, pero no te lo tienen que cumplir. En resumen, que estas personas cabreadas, la mayoría de ellos no demasiado acaudalados, han estado demandando a Triodos Bank y Triodos Bank ha estado perdiendo juicios. Voy a tratar de hablar con una persona de la plataforma de afectados que venga a conversar con ustedes porque es muy interesante toda la historia. Es una secta mística, es una secta ocultista, es una secta que cree en los registros akáshicos y cree en la clarividencia y cree en una serie de cuestiones rarísimas que incluso llegaron a emocionar mucho a los nazis. Cree, por supuesto, en la diferencia de las razas, o por lo menos Steiner en sus conferencias hablaba de las diferencias de razas y hacía dibujitos donde los negros eran feos y malos y los rubios europeos eran ¡uy! Lo mejor de que hay. Y cosas así, o sea, que eran probablemente normales en 1920, no digo que no, pero que son la base de una serie de creencias sobre las cuales se construyó un imperio económico. Un imperio económico de agricultura, de medicina, de cosmética y bancario. No es el único banco propiedad de la secta, debo decir, o no sé ahora si sigue haciéndolo, si ya es el único, pero había otros bancos que eran propiedad de la secta, que además se vende como banca ética, se vende como nosotros somos los chicos buenos del mundo malvado de los bancos, y luego se te llevas por delante a inversionistas que querían hacer el bien con sus inversiones. Imagínate tú, este tipo de inversionista y participante en el mercado financiero que resulta que no es un voraz Elon Musk, sino que es una persona sana y normal que si mi dinero, mira, puedo hacer que me rinda un poco de dinero y apoyar causas nobles, pues lo haré. Y es lo que ha pasado.
y es lo que seguirá pasando. Siguen en pie, me dicen las personas de la plataforma de afectados, muchísimos juicios en contra de Banca Triodos, y yo personalmente me molesta mucho al cabo de los años siempre acabar diciendo esto, pero se los dije, si cualquiera de ustedes hubiera estado alerta a de dónde sale Triodos Bank, ¿qué significa Triodos? Son las 3 patas, porque todo eso son 3 o 7, porque ese era el pensamiento numerológico mágico de Steiner. Si se hubieran profundizado en la secta antroposófica, si hubieran llegado a las ideas de Steiner, no se acercan por una sucursal de Banca Triodos con dinero en el bolsillo. Ni le piden un préstamo ni una tarjeta de crédito, ni ponen su dinero allí en una cuenta bancaria, como hizo Podemos, que seguramente ellos no perdieron nada, ni mucho menos invierte usted en un instrumento inventado por la banca que no tiene ningún correlato con ningún otro banco. No hay ningún otro banco donde puedas invertir sin ser inversionista. Es de locos. Esto va a seguir y si puedo voy a traer a alguien que hable, pero finalmente con lo mucho que me persiguió además a mí Triodos Bank, los líderes recuerdo uno en concreto, que hablaba horrores de mí en su página de Facebook y demás, y al final, y hubiera preferido que no fuera así, se los juro, al final tenía yo razón.